Good morning, brothers and sisters of our Peniel Baptist Church in Aruba. Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Peniel en Aruba. Today, it is an honor for me Hoy es un honor para mí to be sharing from the Word of God with you in our Sunday school study. compartir nuestra escuela dominical con ustedes. I will be sharing with you this whole month of April, and I thank Caesar for translating everything into Spanish. Voy a tener la oportunidad de enseñar la escuela dominical durante todo este mes de abril y le doy gracias también a nuestro hermano César por ayudarme con la traducción al español. And also, we would like to thank our technical team to make this film available to you in your house. Y al igual agradecer a nuestro equipo técnico, el cual hace posible que esta transmisión llegue a sus casas. Let us start with a short word of prayer, and then we will go into the lessons. Vamos a empezar con unas palabras de oración para luego empezar con nuestra lección. Dear Lord, I Querido Señor, thank you this morning gracias en esta mañana for the opportunity to be sharing your word with the church. por la oportunidad de compartir tu palabra con la iglesia. We ask that you will bless your word, Te pedimos que bendigas tu palabra, that you would challenge us to live more godly lives to praise you. y que nos retes, nos lleves a vivir de una manera más piadosa. Thank you. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. All right. So to start with our lessons this morning, Para empezar con nuestra lección en esta mañana, we'll be talking about a place and also the certainty of eternal life. vamos a hablar de un lugar y también de la certeza de la vida eterna. God's timing for this study could not have been better. El tiempo de Dios para este estudio no pudo ser en un mejor momento. And the reason I say that is because we are living in times of uncertainty. Y lo digo porque estamos viviendo tiempos de incertidumbre. Many of us are concerned, maybe some even afraid of what is happening around the world. Muchos estamos preocupados por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. And this is affecting many of the followers of Christ even. Y al igual, esto afecta a muchos seguidores de Cristo. But the Bible teaches us that we are not to be worried. Mas la Biblia nos enseña que no debemos temer. Jesus said in the book of John, chapter 14, verse 27, Jesús nos dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 47, Jesus said, "Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. So it is easier said than done not to be afraid. Es fácil tener la certeza de no tener miedo, But for us not to be worried requires that we are God's children and that we live a life of faith. Muchas veces sí es más fácil decirlo que vivirlo, pero para nosotros como hijos de Dios es vivir una vida de fe. These days we're hearing a lot about the coronavirus, En estos días, atravesando por este coronavirus, and we're hearing how the coronavirus is affecting the world around us, the world where we live. y escuchamos cómo este virus está afectando al mundo que nos rodea. Thankfully, finally, the world is starting to take this seriously. Y gracias y finalmente que el mundo empezó a tomarlo de la manera más seria. But I want to share with you that as children of God, we don't have to put our first focus on the virus. Y quiero pedirte, como hijo de Dios que eres, que no pongas tu enfoque principal, primario, en el virus. We have to put our focus on the one who has everything, including the virus, under his control. Nosotros tenemos que tener nuestro enfoque en aquel que tiene el control de todo, aún
que tiene el control sobre este virus. One of the reasons many fear the virus is because it kills some of the people who get affected with the virus. Algunas personas tienen ese temor porque aquellos que se contagian con este virus llegan a morir y ese es el temor que tienen. And death is a topic many of us don't like to talk about. Y este es un tema del cual muchos no nos gusta hablar, But death is a reality for all of us. mas la muerte es una realidad para todos nosotros. And most people avoid the subject because of the uncertainty of what lies beyond. Y muchos evitan este tema por la incertidumbre, por la falta de certeza que tienen de lo que hay después de esta vida. But for us, as God's family, this is Mas nothing to fear. Mas para nosotros, como familia de Dios, es algo a lo cual no debemos temer, Because we have the assurance of eternal life with God. porque tenemos la seguridad de la vida eterna con Dios. Now, eternal life is one thing, La vida eterna es una cosa, but what I love most about eternal life is the eternal life we are getting, pero lo que más se ha aprendido es que la vida eterna que tenemos it has to do with a place, which is heaven. So the tiene que eternal ver, life that we are getting has to do with a place. tiene que ver con un lugar, But que es el cielo. most important is that it has to do with a person, and that person is God himself. Pero lo más importante es que tiene que ver con una persona y esa persona es Dios. So eternal life has to do with a place and a person. Así que la vida eterna tiene que ver con un lugar y con una persona. So our hope that the Bible gives us is that we will spend eternity with our Lord in heaven. La esperanza que nosotros tenemos y que la vida nos da es que vamos a pasar la eternidad con nuestro Señor en el cielo. And I ask myself, what can be better than that? Y me pregunto a mí mismo, ¿qué podrá ser mejor que esto? Today we will be reading 3 passages in the book of Revelation Hoy vamos a estar leyendo 3 pasajes en el libro de Apocalipsis to discuss the topic of eternal life and our eternal home. para hablar del tema de la vida eterna y nuestro hogar eterno. When I was a young child, I used to love the book of Revelation. Cuando yo era un niño, me encantaba el libro de Apocalipsis. I loved this book before I could even read. Me encantaba este libro aún antes de que yo pudiese leer. And I would ask people to read it for me before going to bed. Y le pedía a alguien que lo leyese para mí antes de yo irme a dormir. So we read it over and over again. Y lo leían una y otra vez. I still love that book because it reminds us something important. Me sigue gustando mucho este libro porque es un recordatorio de algo muy importante. It reminds us that even when things get hard and things get ugly in this life, Nos recuerda que aun cuando las cosas en esta vida puedan ponerse feas y pesadas, it all ends spectacularly well for those who belong to Jesus. todo va a terminar espectacularmente bien para aquellos que aman a Jesús. Now, if you have your Bibles, please turn to the book of Revelations, chapter 21. Si tienes tu Biblia, ve al libro de Apocalipsis, capítulo 21, This will be the first section we will be reading this morning. y va a ser la primera sección que vamos a leer en esta mañana. I will read it in English, and then I will ask Caesar to read it in Spanish, Voy a verses leer 1 through 5. y luego voy a pedirle a César que lo lea en español. Apocalipsis 21, versículos 1 al 5. All right. The word of God says, "And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold,
The tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Now let us analyze these verses for a while. Vamos a analizar estos versículos. The first two verses shows us that God defeats Satan in the end. En los primeros versículos vemos que Dios vence a Satanás al final. And God cast him together with death and Hades in the lake of fire. Y que Dios lo lanza al lago de fuego, al Hades, junto a la muerte. And then God will reign forever. Y Dios va a reinar por siempre. But these verses also shows us that we as saints will live in the new Jerusalem. Y estos versículos también nos muestran que nosotros vamos a vivir en la nueva Jerusalén. And this new Jerusalem is compared to God's bride. Y esta nueva Jerusalén se compara como la novia de Dios. And it also says that we will be with him there forever. Y también se nos dice que vamos a estar allí con él por la eternidad. This brings us to the place we have been talking about, where believers will live with God forever. Nos lleva a ese lugar del cual hemos estado hablando, donde estaremos con Dios por siempre. So in a nutshell, we know that God's creation in Genesis was perfect. Sabemos que en Génesis la creación de Dios fue perfecta. It was perfect until Adam and Eve sinned against God. Fue perfecta hasta que Adán y Eva pecaron contra Dios. So sin and its effects entered the world, and even today, its effect on everything are as clear as it can be. Los efectos del pecado entraron al mundo en ese momento y aún en la actualidad son claramente vistos. The COVID-19 is just a small example of what sin has brought into this world. El COVID-19 es simplemente un ejemplo pequeño de lo que es el pecado en el mundo. Thankfully, the perfect life of Jesus on this world. Gracias a Dios podemos vivir una vida perfecta con Cristo. The death and the resurrection of Jesus, this has ended the victory of sin and death and all its evil effects. La muerte y resurrección de Jesucristo nos dan victoria sobre la muerte y sobre el pecado y todos sus efectos. He made it possible to restore the perfection. Hizo posible el restaurar la perfección. And also he intended the way life was intended to be was made possible because of Jesus' sacrifice. Y también por el sacrificio de Jesucristo, la vida será posible vivirla como fue la intención en principio. Now you might ask, so why is this important? Why is this important to me? Y podrás preguntarte, ¿por qué esto es importante para mí? It is because this is a foundation of our hope that we can be saved from death unto life. Porque es el fundamento de nuestra fe, que podemos ser salvos de la muerte. And we will live forever and ever
and ever in the presence of God. y que vamos a vivir por siempre y siempre en la presencia de Dios. We can extract many truths from these two verses, the first two verses. Podemos extraer muchas verdades de estos dos primeros versículos. When John speaks of the new heaven and the new earth, Cuando Juan habla acerca del cielo nuevo y la tierra nueva, he was probably referring to a kind of a renovated heaven and earth. seguramente estaba hablando de un cielo y de una tierra renovadas. It is the new and improved version Es una versión nueva y mejorada, because God created everything in Genesis to live without sin. porque Dios creó todo en Génesis para vivir sin pecado. When sin entered the world, it changed everything. Cuando el pecado entró en el mundo, lo cambió todo. And God restores all of this in the new Jerusalem. Y Dios restaurará todo esto en la nueva Jerusalén. This can also be compared to Jesus' new body after his resurrection. También puede compararse con el cuerpo nuevo de Jesús después de su resurrección. His new body had some features like the old body had. Este cuerpo nuevo de Jesús tenía algunas habilidades que en su cuerpo mortal o natural no tenía. You could touch him, you could see him, he could eat, for instance. Por ejemplo, también podía comer, podías tocarlo, podías verlo. But the new body had some new features. Mas ese nuevo cuerpo tenía unas nuevas habilidades. He could walk through walls. Podía atravesar paredes. He could fly. Podía volar. So it is a new version of the old body. Como una versión nueva y mejorada de ese cuerpo antiguo que tuvo. So the new body was fit for perfection. Así que este cuerpo nuevo fue hecho para la perfección. Just like the new Jerusalem will be fit for perfection. Así como la nueva Jerusalén será hecha para esa perfección. And these verses, along with two others in the next chapter, estos versículos junto a otros en el siguiente capítulo, they also show us some of the things that will not come back in the new heaven. Son algunas de las cosas que van a venir que no van a venir en el cielo nuevo. Correct. So these verses, along with two other verses, I will share shortly which one, show us what will not come back in the new heaven. Estos versículos junto a unos que siguen nos van a mostrar lo que no vamos a tener en ese cielo nuevo. And some scholars call these 7 evils that will cease to exist in the new heaven. Algunos eruditos llaman a esto los 7 males que no van a existir en el cielo nuevo. And these are the sea, death, la mourning, enfermedad, la muerte, sea also, el mar, weeping, el llanto, pain, el dolor, night, la noche, and the curse. Y la maldición. And these are, you can find them in verse 4 and 25 of this chapter, Revelation 21. Esta la puedes encontrar en Revelaciones, en Apocalipsis capítulo 21. In verse 4 and 25. Versículos 4 y 25. And also in the next chapter, Revelation 22. Y también en el siguiente capítulo, Apocalipsis capítulo 22. Verses 3 and 5. Versículos 3 y 5. So these are the 7 evils which will not come back in the new heaven. Esos son esos 7 males que no van a estar más cuando tengamos cielos nuevos. Now let's look at the sea, for instance. Vamos a ver el mar, por ejemplo. The absence of sea in the new heaven seems to be literal. La ausencia del mar en el cielo nuevo parece como si fuese deliberado. Literal. De una manera literal. Sea sometimes implies in the Bible chaos and separation.
porque en ocasiones el mar significa o simboliza el caos, la separación. So in this case, the sea, the elimination of the sea implies that there will be no more barriers, no more chaos, and no more separation. Así que la eliminación, el que ya no exista más el mar, significa que ya no va a haber más caos, más separación And no more barriers. y no más barreras. Now let's look at verse 3 of chapter 21. Vamos a ver el versículo 3 del capítulo 21. The best part of this verse is that Almighty God will pitch his tent with his people. La parte más hermosa o más maravillosa de este versículo es que Dios mismo tendrá el tabernáculo de Dios con su pueblo And he will live forever among us. y va a vivir por siempre en medio de nosotros. Now, some might ask, is this the new earth or is this the new heaven? Alguien podrá preguntar entonces, ¿es este el cielo nuevo o la tierra nueva? The Bible suggests that there won't be a separation between heaven as the place of God's dwelling and earth as our dwelling. La Biblia apunta a que no va a existir más separación entre lo que se va a conocer como el cielo donde Dios habita y la tierra donde los hombres habitamos. We will live with God in an intimate covenant relationship forever. Nosotros vamos a vivir una vida en intimidad con Dios por siempre. Now let's look at verse 4. Vamos a ver el versículo 4. And here we see a couple of the 7 evils we just spoke about earlier. Aquí vemos un par de los 7 males de los cuales hablamos con anterioridad. Let me just repeat them so you will remember them. Déjame repetírtelos para que los recuerdes. The sea, El mar, death, la muerte, mourning, el llanto, weeping, pain, el dolor, night, la noche, and curse. la maldición. So these things will no longer exist Así que estas cosas ya no van a existir más, because God's presence will make them disappear. porque Dios, la presencia de Dios las hará desaparecer. God will remove the consequences of sin. Dios va a quitar esas consecuencias del pecado. Can you imagine a life where you no longer have to wrestle with your sinful attitudes? ¿Imaginas una vida donde ya no tienes que batallar más con tus actitudes pecaminosas And the temptation to indulge in the things of this world? y la tentación de inmiscuirse en las cosas de este mundo? These days we are hearing how a staggering amount of people are dying daily due to the coronavirus. En estos días vemos o estamos escuchando cómo va en aumento la muerte de las personas por este coronavirus. And these deaths are outside of the people dying of other sicknesses and accidents around the world. Y estas estadísticas nos hablan de las muertes de personas que no están asociadas con las personas que mueren de accidentes de tránsito o de otras enfermedades. Now imagine a day when this is no longer possible, like in the New Jerusalem. Ahora imagínense en ese día donde nada de esto va a pasar más en la Nueva Jerusalén. We will never again grieve over the death of anyone. Nunca vamos a lamentar o hacer duelo, nunca más por la muerte de nadie. Nor should we fear the sorrow of hearing the diagnosis of any sickness. Nunca vamos a tener ese temor de escuchar el diagnóstico de una mala enfermedad. These former things will have passed away. Glory to God. Esos dolores habrán quedado ya en el pasado y gloria a Dios por ello. Verse 5 shows us that not only will God make his dwelling with humanity, El versículo 5 nos dice que no solamente Dios va a habitar con la humanidad, but he will also make all things new. sino que va a hacer todas las cosas nuevas. And when God says he will make things new, he means all things. Cuando Dios dice que Él va a hacer todas las cosas nuevas, es porque todas van a ser de verdad nuevas.
If you read carefully, you will see that God actually says he makes all things new. Si observas con cuidado, vas a ver que él dice, yo hago nuevas todas las cosas. God was speaking in the present tense with John 2,000 years ago. Dios estaba hablando en tiempo presente con Juan ya, y en ese entonces fue 2000 años atrás. And he was speaking as if it was happening now. Y estaba hablando como si estuviese sucediendo en el ahora. We have to remember that time is a limitation to us, Debemos recordar que el tiempo es una limitante para nosotros, but is absolutely not a limitation to God. mas para Dios no es una limitante. He was there when speaking to John. He is here now, and he will be there when we experience all of this with John in heaven. Él estaba allí cuando hablaba con Juan, está aquí con nosotros en la actualidad y estará también para ese tiempo cuando aún podamos encontrarnos con el apóstol Juan. He will do this by completely restoring the creation to its pre-fall state. Él va a hacer todo esto como lo estuvo en su estado primario And by purifying all that retains the glory of God in present creation. y por la purificación de toda la creación de Dios. And in case that was hard to understand, the Holy Spirit told John, write these words. Y en caso que sea difícil o era difícil de entender, el Espíritu Santo le dijo a John, escribe estas cosas. For these words are true and faithful. Todas estas cosas son fieles y verdaderas. So God will do everything he has promised because God always keeps his word. Y Dios va a hacer todas las cosas como las prometió aquí, porque Él siempre cumple su palabra. I said we will be reading 3 sections of Revelation this morning. Les dije que íbamos a leer 3 secciones de Apocalipsis en esta mañana. The first section was Revelation 21, 1 through 5. La primera sección fue Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 5. The second section is just a continuation, verses 6 through 8. La segunda sección es la continuación en los versículos 6 y 8 al 8. So I'm going to read it again in English, and then Caesar will read it for you in Spanish. Voy a leerla en inglés y luego César la leerá en español. Verse 6 says, And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. When we read verse 6, I love how he says, it is done. Cuando leemos el versículo 6 me encanta donde dice, hecho está. These 3 words come from one Greek word. Estas palabras vienen de una palabra en griego. We see here how once more that when John saw these visions 2,000 years ago, Vemos aquí que Juan está viendo esto que sucedió, esto fue hace 2000 años. God was speaking in the present tense that every prophetic thing which God proclaimed was finished. Y Dios lo dice en tiempo presente, aclarando así que toda profecía iba a ser terminada. There is nothing that can hinder the Lord from fulfilling his own word.
No hay nada que estorbe a Dios de cumplir su palabra. And Jesus uttered these same words on the cross when his work on earth was completed. Y Jesús usó estas mismas palabras en la cruz cuando su obra aquí en la tierra fue terminada. He said, "It is finished." Dijo así en inglés, terminado está todo. And God emphasized this by repeating his name, which he stated in chapter 1. Y Dios hace un énfasis de esto, como lo vemos repitiendo In chapter 1. en el capítulo 1. He said, "I am Alpha and Omega, the beginning and the end." Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. There's something more we should look at here in this verse. Hay algo más que debemos ver aquí en este versículo. We sometimes use verses from the book of Revelation to share the gospel. A veces usamos versículos de Apocalipsis para compartir el evangelio. And sometimes, because maybe we don't know it, we use these verses out of context. Y a veces, quizás sin darnos cuenta, usamos estos versículos fuera de contexto. However, this verse is one that we can use correctly when sharing the word. Y este es uno de ellos que este es uno de los que podemos usar correctamente cuando compartimos el evangelio. And this is when it's speaking about the fountain of the water of life. Y es donde habla de la fuente de agua de la vida. Today we are living in a world where everyone thirsts for something. Vivimos en un mundo actual donde todos tienen sed de algo. And during this crisis, we see this even more. Y durante esta crisis lo vemos aún más. People thirst for a healthy life. Las personas están sedientas por tener una vida saludable, for their jobs and income. Sedientos por una entrada económica, por un trabajo. And people also thirst for normality to return to life. Las personas también están sedientas por regresar a una vida en completa normalidad. But what everyone who is saved should be thirsting for, pero todos aquellos que son salvos, por lo que deberían estar sedientos, and especially those who are not saved should also be thirsting for, y especialmente para aquellos que no son salvos y también deberían estar sedientos de esto, is our eternal life. Es de la vida eterna. This is so much more important than a job or your health or your income. La cual es más importante que tu trabajo, que tu salud, que tu entrada económica. So in these scenarios of thirst, the fountain of life is extremely relevant. En el escenario de la sed, esta fuente es extremadamente importante. Revelation chapter 7, verse 17 tells us the following. Revelation 7, verse 17. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. It says, "The Lamb which is in the midst of the throne shall feed them and shall lead them unto living fountains of water." Sorry. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. That is one example of where we can find this fountain of living waters. Este es un ejemplo de dónde podemos encontrar esta fuente de vida, de agua de vida. And this we can use when sharing the gospel with others. La cual podemos compartir cuando estemos hablando del evangelio con otros. But I think that the best known verse of living water is also written by the Apostle John. Yo creo que el versículo más conocido que habla de la fuente de agua de vida también fue escrito por el apóstol Juan. And this happened when Jesus was speaking to the Samaritan woman at the well. Y creo que es cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana en el pozo. And if you want to read it, it is in John chapter 4, verse 14. Y si quieres leerlo, está en Juan capítulo 4, versículo 14. And it says,
But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. So let us use these words, these verses, when sharing the gospel, especially in these times of great spiritual thirst. Así que usemos estos versículos, especialmente en estos tiempos donde hay mucha sed espiritual. The only thing one needs to do to get this water is to be sincerely thirsty for it. Lo único que hay que hacer para obtener esta agua es anhelarla de una manera sincera de él. Now let's look at verse 7. Vamos a observar el versículo 7 de Apocalipsis 21. I believe that the most important aspect we should take away is that inheritance promised by the Lord. Yo creo que lo más relevante, lo más importante es esa herencia dada por el Señor. That inheritance belongs to he that overcometh. Esa herencia le pertenece a aquel que venza o que venciere. Because the phrase he that overcometh contained a promise, but also it contained a warning. Porque esta frase, esta palabra que dice el que venciere, contiene una promesa, pero también una advertencia. The Lord promised to the overcomers, those who persevere in the faith, El Señor lo promete a aquellos que venzan, a aquellos que perseveran en la fe, that they will receive eternal life. que ellos van a recibir vida eterna. That's the promise. Esa es la promesa. But those who shrink back, those who profess a step toward Christ, but then return to the world, Pero aquellos que se rindan, aquellos que dan un paso atrás para regresar al mundo, they will not receive an eternal inheritance. ellos no van a recibir la vida eterna. Verse 8 continues on the same note. El versículo 8 continúa en la misma línea. Scripture emphasizes the need for the believer to endure until the end. Se hace el énfasis que los creyentes deben perseverar hasta el fin. And it's important to remind you that a Christian never loses his salvation, a true Christian. Es importante resaltar que un verdadero creyente, un verdadero cristiano jamás pierde su salvación. So if someone has confessed Christ as Lord, Así que si alguien ha confesado a Jesús como Señor, then he must be willing to follow him and persevere even to death. So debe that estar person, dispuesto a perseverar y a seguirlo aún hasta la muerte. because God will give grace to do so if necessary. Porque Dios va a proveer la gracia para hacerlo así de ser necesario. The writer of the book of Hebrews also extended the warning that God has no pleasure in anyone who shrinks back. The writer of Hebrews El escritor del libro de Hebreos, el Also escritor del extended libro de Hebreos también resalta y habla de aquellos, una advertencia para no regresar atrás. And you can find this in the book of Hebrews, in the letter of Hebrews, chapter 10, verses 38 and 39. Puedes encontrarlo en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 38 y 39. But we should take time and examine ourselves to see if we are really in the faith. Debemos tomar tiempo y examinarnos para estar seguros de que realmente estamos en la fe. The gospel needs to be taken extremely seriously. El evangelio debe tomarse de una manera extremadamente seria, Because it really is a matter of life or death. porque esto realmente es cuestión de vida o muerte. So please don't just assume that you're saved. You have to be certain. Por favor, no simplemente asumas que eres salvo, debes estar seguro. Now let us look at the last part of the verses.
in the book of Revelation 22, 1 through 5. Vamos a ver la última parte en Apocalipsis, capítulo 22, Verses 1 through 5. versículos 1 al 5. I will read them in English, and again, Caesar will after read it in Spanish. Voy a leerlo en inglés y luego se leerá en español. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. And there shall be no more curse, but the throne of God and the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. And they shall see his face, and his name shall be on their foreheads. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun. For the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Apocalipsis 22, 1 al 5 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Essentially, what John saw here in these verses was Eden or paradise regained. Una vez más, lo que Juan logra ver en este versículo was Eden or paradise regained. So it was won back. It was restored. fue como la restauración del Edén. First, he saw the splendor of the New Jerusalem. Primero, vio el resplandor de la Nueva Jerusalén. Now he sees what will nourish and enrich the lives of God's people living there. Ahora ve lo que va a alimentar y a nutrir la vida del pueblo de Dios que vive allí. So far, the description has been of the exterior of the holy city. Y esto parece estar en un lugar que está en el exterior de la ciudad. So first we saw the exterior, and now we will be looking at the interior of the holy city. Primero observamos el exterior de lo que es la ciudad. Ahora vamos a ver lo que es el interior de la ciudad. In verse 1 of this chapter 22, John continued his description. En el versículo 1 de este capítulo 22, Juan continúa con la descripción. His description of the New Jerusalem that was so glorious and pure that we can't begin to imagine it. Una descripción de la Nueva Jerusalén que es tan pura y hermosa que no podemos ni imaginarla. At this moment, the city of Jerusalem does not have a river flowing in it. Y en este momento, el río que vemos acá, it does not exist. El río que no existe ese río. Right now, the city of Jerusalem is very high in the mountains. Ahora mismo la ciudad de Jerusalén está muy alto en las montañas. And there is no river there right now. Y ahora, en este tiempo, no tiene ningún río. The Bible shows us, however, that the New Jerusalem will have a spectacular river. Ahora la Biblia nos muestra que la Nueva Jerusalén va a tener un río espectacular. Flowing all the way to the Dead Sea, bringing in abundance of life to it. Fluyendo, lo que se conoce como el Mar Muerto, y trayendo abundancia en él. And if you want to read that, you can find it in Ezekiel chapter 47, verses 1 through 12. Y si quieres leerlo, está en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Verses 1 through 12.
versículos 1 al 12. Now let us look at verse 2 of chapter 22 in the book of Revelation. Vamos a ver el versículo 2 de Apocalipsis 22. It continues with a description of the city. Y aquí continúa con la descripción de la ciudad. The tree that he was talking about here probably was in the middle of the river we just spoke about, and the river flowed on both sides. El árbol del que se habla acá quizás estaba en el medio del río que hemos estado hablando, a uno y al otro lado. And it is also important to note that today our month is determined by the moon. También es bueno aclarar que en la actualidad el mes se determina por la luna. In the New Jerusalem, this will not be the case anymore. Y en la Nueva Jerusalén este ya no será más el caso. Because there will be no moon. Porque ya no va a existir más luna. So probably there'll be a new way of telling time. Quizás vaya a haber una forma diferente de marcar el tiempo. And another thing that is interesting to see is that plants here on earth at this moment give fruit in their season. Otra cosa importante de ver es que en la actualidad nuestras plantas producen su fruto por ciertas temporadas. This tree in the New Jerusalem, Mas este árbol de la Nueva Jerusalén it gives a different kind of fruit each month. produce un tipo de fruto diferente cada mes. It symbolizes that there will be no end to this fruit giving. Simbolizando que no va nunca a terminar la cosecha. And the healing leaves indicated that the complete absence of physical and spiritual want, need. Y las hojas simbolizan la ausencia total de la necesidad de Physical and spiritual want, or need. de una necesidad espiritual Or physical. o física. Yes. Now let us look at verse 3. Vamos a observar el versículo 3. And here we see how Adam's disobedience, which resulted in God's curse, was restored. Ahora vemos cómo la desobediencia de Adán, que terminó con una maldición de parte de Dios, es arreglada. God declared here that there shall be no curse. Dios declara y dice que ya no habrá más maldición, Because God dealt with sin forever through his death and resurrection. porque Jesús trató con la muerte para siempre a través de su misma muerte y resurrección. And so made it possible to save all who put their trust in Jesus Christ. Haciendo así posible que todos aquellos que pongan su fe en Jesucristo sean salvos. We also learned that in this city we will have an uninterrupted fellowship with God. También se nos enseña que va a haber una relación ininterrumpida con Dios, Because he will live among us, porque va a vivir con nosotros, en medio de nosotros, where we will serve and worship him forever, like the priest did in the temple in the Old Testament. Vamos a servirle y adorarle por la eternidad, tal como lo hacía el sacerdote en la antigüedad, en el templo. The Bible also teaches us that Moses and Elijah, they wanted to see God's face. También la Biblia nos enseña que Moisés y Elías anhelaron ver el rostro de Dios. But the Bible also showed us that they could not see God's face or they would die. Pero la Biblia nos dice que ellos no podían o no pudieron ver el rostro de Moisés porque si no hubiesen muerto. In verse 4, we see that we will have the privilege to be able to see God's face forever. Y en el versículo 4 se nos dice que vamos a ser capaces de poder ver su rostro. And the reason why this will be possible for us, and it was not possible for Moses and Elijah, Y la razón por la cual va a ser posible para nosotros y que no fue posible para Elías y Moisés, is because Jesus took away our sins and he clothed us with his righteousness. es porque Jesús tomó parte de nuestros pecados y nos vistió de su justicia. And not only that, but God's name shall also be on our foreheads.
No solamente eso, sino que el nombre de Dios estará en nuestras frentes as a mark that we belong to him. como una marca de que le pertenecemos. Now let's look at verse 5 to close. Vamos a ver el versículo 5 para así terminar. We see once more that there will be no night. Vemos una vez más que no habrá más noche. We will always live in the light of God's glory, Siempre vamos a vivir en la luz de la gloria de Dios and we don't need to rest or sleep. y no vamos a tener que descansar o dormir, Because we'll have boundless energy to serve and praise God forever and ever. porque vamos a tener la suficiente energía para servir y adorar a Dios por siempre y siempre. All believers shall reign with Christ forever. Todos los creyentes reinarán con Cristo por siempre. We don't know what this reigning will look like, No sabemos cómo va a ser este reinado, but just to know, to be with God and in close communion with him, what can be better than that? pero el saber que vamos a estar en una comunión cercana con Dios, ¿qué será más grandioso que esto? Now we have read the three sections that we spoke about. Hemos leído las 3 secciones de las cuales ya hemos hablado. And how do we summarize this Bible study? ¿Cómo podemos terminar o resumir nuestro estudio bíblico? When I was young, I tried to summarize the whole Christian life for myself to better understand it. Cuando era un joven, traté de resumir lo que era la vida cristiana para mí mismo And I think it can help clarify our summary for today. y creo que eso puede ayudarnos con claridad a resumir lo que hemos visto hoy. I saw that the short life on earth that we live Vemos que esta corta vida que vivimos aquí en la tierra was either to choose for Christ or choose to reject Christ. está allí y sea que elijamos a Jesús o decidamos rechazarlo, And I urge everyone to choose to surrender their lives to Jesus as their Lord and Savior. yo animo a todos para que escojan a Jesús como Señor de sus vidas, como su Salvador. The second part of my summary was, La segunda parte de mi resumen fue, if you have chosen for Jesus, you can choose again to serve him wholeheartedly or not to do so. es que si elegiste a Jesús, puedes tomar la decisión de servirle de corazón o no hacerlo. Again, I urge everyone in this life to give themselves completely over to the Lord. Y yo animo a todos para que sirvan completamente al Señor con sus vidas. This short life is temporary, Esta vida es corta y temporal, but choices we make now will determine our eternal life. mas lo que elijamos hoy en día va a determinar nuestra vida eterna. So I have 3 points to finish with. And the first one is, Tengo 3 puntos para terminar hoy. El primero fue, let us choose to give our lives to Jesus and live daily as living sacrifices to him. escojamos a Jesucristo y el vivir una vida en un sacrificio santo para Él cada día. The second thing that we have to remember is, Lo segundo que debemos recordar es, let us keep our focus on living forever with our Lord in heaven. mantengamos siempre nuestro enfoque en ese vivir con nuestro Señor para siempre. This is our true and final home. Este es nuestro hogar final y verdadero. As a follower of Christ, your citizenship is in heaven, the Bible teaches us. Como seguidor de Cristo, tu ciudadanía es celestial y la Biblia nos lo enseña. So don't let the temporary things of this life consume you, No permitas que las cosas temporales de esta vida te consuman, but seek the things which are above, mas busca las cosas que están arriba, where Christ sitteth at the right hand of God. donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Set your affection on things above, not on things of the earth. Pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las cosas que están aquí abajo en la tierra. And lastly, the third point, Y el tercer punto y final, don't keep this information to yourself. no dejes esta información para ti solo. Share it with everyone. Compártela con todos Invite others to have the same hope you have in Christ. y ayuda para que otros tengan esa misma esperanza en Cristo. Identify specific people you know who have no hope of eternal life yet. Identifica personas específicas que aún no hayan puesto su fe en Cristo. Then pray and seek opportunities to tell them how they can have an eternal life in heaven with Christ. Luego ora para que puedas encontrar el momento para que puedas compartirle de Cristo y de la vida eterna. Okay, so this was the Bible study I wanted to share with you this morning. Esta mañana, este es el estudio bíblico que yo quería compartir con ustedes. I will invite you to follow our services later this morning. Y los invito para que nos sigan en nuestro servicio en esta mañana, más adelante. Now let us close in prayer. Vamos a terminar en oración. Lord, I thank you for your word, and I thank you for Padre, the hope it gives us. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos das. I thank you for the hope that your word gives us. Te doy gracias por la esperanza que tu palabra nos da. Lord, this morning we ask you to help us to better understand this hope that we have. Esta mañana te pedimos que nos ayudes a comprender mejor esa esperanza que tenemos. And help us, Lord, to see the need to share this with others. Y ayúdanos, Señor, para ver la necesidad de así compartirla con otros. We thank you for what you are going to do in our lives. Te agradecemos por lo que vas a hacer en nuestras vidas. And we praise you and thank you in the name of Jesus Christ. Amen. Te alabamos y te agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. God bless you all and have a Dios nice los bendiga a todos y que tengan un fin de semana bendecido.